Please note, this session is being recorded. Muy bien, entonces pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. La clase pasada hablábamos acerca del tema de los riesgos psicosociales en las organizaciones y cómo hoy en día pues se considera muy importante esto de pues mantener ciertas condiciones para el bienestar tanto físico como mental de los trabajadores. Y habíamos planteado un poco este tema de de la norma que salió el año pasado, la NOM 035, que habla justamente acerca de la prevención de los riesgos psicosociales. ¿Por qué la necesidad de que existan estas normativas? ¿Por qué la necesidad de cuidar las condiciones en las que se desarrollan los trabajadores? Pues porque hoy en día algo que afecta mucho a la sociedad es el tema del estrés. El estrés, últimamente, por el ritmo de vida que llevamos, por las condiciones en las que estamos inmersos, pues está generando muchísimas alteraciones de la salud. Nos vamos acostumbrando a cierto ritmo de vida, ¿no? Y se nos hace normal. Normalizamos el hecho de salir sin desayunar, normalizamos el hecho de comer cualquier cosa, normalizamos el hecho de estar más de 8 horas en un trabajo, normalizamos el hecho de tener un montón de actividades aunado a las nuevas tecnologías, ¿no? En donde aparte tenemos que estar respondiendo a los mensajes que nos envían, ¿no? Jefes y personal de las empresas. El hecho de que tengamos un teléfono con un WhatsApp, por ejemplo, pues ahí ya está, pues también esto nos empieza a estresar, ¿no? Porque entonces ahora la respuesta tiene que ser inmediata. Nos mandan información de la empresa, nos mandan información del trabajo y a veces en horarios que pues no son muy prudentes, ¿no? A veces nos están mandando información en nuestro supuesto día de descanso, día domingo, a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, y lo normalizamos. Ya para nosotros es cotidiano, el trabajo siempre está presente, ¿no? Entonces, el hecho de que normalicemos todo esto, pues tiene sus repercusiones. ¿Por qué? Porque nos empieza a afectar en la salud, empieza a afectarnos en cuanto al desarrollo de enfermedades como gastritis, colitis, dermatitis, dolores de espalda, dolores de cuello, incluso afectaciones cardíacas después, mala alimentación, esto también nos impacta mucho. Entonces, lo normal no necesariamente quiere decir que sea lo saludable, ¿no? Porque si realmente buscáramos lo saludable, pues tendríamos que buscar pues otras formas, ¿no? De trabajo, otras condiciones. Y lo cierto es que a veces nosotros sí podemos hacer modificaciones en nuestros tiempos, en la manera en cómo pues nos desempeñamos en nuestros espacios laborales, pero lo cierto es que muchas veces esto no es posible debido a pues esta presión que puede existir en el entorno laboral, ¿no? A veces hay empresas que ya de por sí, por sus políticas, por sus condiciones, pues no le permiten al trabajador conciliar pues las condiciones en las que se encuentra trabajando con sus condiciones de vida personal. Ajá, entonces esto pues detona en otras situaciones que nos pueden llevar incluso hasta el suicidio, ¿no? Hay empresas que han sido conocidas porque los trabajadores se suicidan en la empresa. Esto pasó en China, por ejemplo, eh, donde se dio un caso como estos, ¿no? O el famoso karoshi de Japón, ¿no? Donde los trabajadores mueren por el exceso de trabajo. Entonces, pues bueno, tenemos que cuidar precisamente todas estas condiciones. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de este síndrome, que es el síndrome de burnout, y que está totalmente vinculado con el tema del estrés laboral. Síndrome de burnout hace referencia a quemarse, ¿no?
como podríamos traducirlo como el síndrome del quemado. Y esto se da en ciertos, sobre todo en ciertos puestos donde el estrés es demasiado alto. El concepto de burnout fue introducido por primera vez en 1974 por Fredenberg. Y el síndrome de burnout pues ha tenido muchas definiciones al paso de los años, esto por diferentes autores, ¿no? Que coinciden en que es un cambio con desgaste y agotamiento del profesional que afecta tanto a la persona que lo padece como a las personas a las que debe atender y a la institución a la que trabaja. Tiene que ver con una sensación de fracaso, una existencia pues de agotamiento, se siente la persona sobrecargada por la exigencia de energías, de recursos personales o fuerzas espirituales. Es un estado de agotamiento físico, mental y emocional producido por la involucración crónica en el trabajo en situaciones de demandas emocionales. Esta es otra definición de Aronson de 1988. Sin embargo, bueno, una definición muy aceptada es la de Maslach y Jackson. Incluso este autor, Maslach, desarrolló una escala para medir los niveles de estrés o de fatiga en los entornos laborales. Es la escala Maslach para medir el síndrome de fatiga emocional. Este síndrome de fatiga emocional, despersonalización y logro personal reducido puede ocurrir ante los individuos que trabajan en contacto directo con personas o pacientes. Lo que más llega a desgastar a un ser humano en un contexto laboral es justamente la interacción con otros seres humanos. Entonces, pues, por eso es tan importante que estemos al pendiente, ¿no? De buscar alternativas para canalizar todo este estrés, pero sobre todo gente que está en atención a clientes, ventas, relaciones públicas, el personal médico. Por ejemplo, hoy que estamos viviendo esta pandemia, el personal médico y el personal de enfermería, todo el personal de salud, está viviendo un desgaste emocional impresionante. Están viviendo un estrés que, pues la verdad, yo no quisiera estar en sus zapatos porque están viviendo situaciones de estrés muy, muy fuertes. Imagínense estar en un ambiente donde ya estás corriendo el riesgo de contraer una enfermedad que puede llevarte a la muerte, estar entre la vida y la muerte, ¿no? Lidiando con atender a los pacientes, los que están ya en terapia intensiva, ¿no? Que ya están a punto de morir, cómo hacer para sacarlos adelante. Entonces, imagínense, ¿no? El cansancio emocional, desgaste físico y psicológico que tienen, el hecho de estar viendo que las personas, pues algunas logran salir adelante, a otras se mueren, la presión de los familiares, ¿no? Porque, bueno, en la condición que estamos hoy de pandemia, pues las personas que se mueren ya no se pueden despedir de sus familiares, ¿no? Por la misma, el peligro de contagio. ¿No? Entonces, pues hay incluso, se han dado casos de familiares que hasta van a golpear al personal de salud, ¿no? Entonces, imagínense todo el desgaste que deben estar viviendo y todavía a eso le sumamos las agresiones que se están dando en en las calles, ¿no? Por la gente que ve al personal de salud, a los vecinos que no los quieren, que los agreden, que porque dicen que les da miedo que los vaya a contagiar, ¿no? Entonces imagínense el desgaste tan impresionante que debe estar viviendo, pues todo este personal, ¿no? Digo, hoy en día, la verdad han sido, pues bastante fuertes en aguantar esta situación. Sin embargo, en un momento dado, va a llegar un punto de quiebre, ¿no? Entonces, hoy la salud emocional de todo el personal de salud, pues está viendo afectada por esta situación.
Y otra característica que se da cuando se dan este síndrome de burnout es la despersonalización o demostración por parte de los profesionales de actitudes frías e insensibles. Es por eso que muchos en ocasiones pues mencionan, es que la enfermera nos trata como si fuéramos objetos, ¿no? O el médico no, me trató como si fuera un objeto, como que ni le importa, ¿no? Tiene una actitud fría e insensible. Bueno, pues es que imagínense, después de estar en tanto estrés, pues la gente llega a este punto de despersonalización, ¿no? Entonces ya te vas haciendo, pues frío, ¿no? Ya de repente, vas perdiendo esta capacidad de ser empático porque, pues la presión que existe en el entorno, pues es muy fuerte. Incluso, sobre todo les digo, quizá quienes más sufren de esto, más que el personal médico, son el personal de enfermería. Algo que se suma a esta situación es que muchas veces ni siquiera se les reconoce, ¿no? En el caso de los médicos, a los médicos a veces sí hay un reconocimiento, ¿no? Por parte del paciente. Gracias al doctor fulano que me salvó la vida, ¿no? Pero difícilmente dicen gracias al enfermero o a la enfermera tal que, pues gracias a sus cuidados, gracias a que me daba los medicamentos, a que me limpiaba, me atendía, y estaba al pendiente, gracias a esa persona me curé. Casi no se les da el crédito a esto, a las personas, de esta profesión, ¿no? Entonces, pues esto también impacta de forma negativa, porque si das un montón de ti, te esfuerzas y ni siquiera te dan las gracias y ni siquiera te dan reconocimiento, pues obviamente esto impacta, ¿no? Y pues la baja realización personal, esta sensación negativa de autoconcepto, según la cual los profesionales no se sienten debidamente capacitados para la realización de su trabajo. Pues es esta sensación de que pues no estoy en donde no puedo dar más de lo que soy, ¿no? Siento que no soy capaz de poder realizar las actividades en donde estoy. Entonces, pues estas serían las características. Cansancio, despersonalización y baja realización personal. Cuando tenemos estas características, pues entonces sí es importante acudir a alguna atención especializada, porque esto nos está afectando pues en el ámbito emocional. Y bueno, cuando se habla de estrés nos estamos refiriendo a la respuesta del cuerpo que provoca una determinada situación inesperada, poniendo una sensación de alerta en la persona para que mediante esta activación pueda resolver de manera inminente el hecho estresante. El estrés implica una sobreimplicación en los problemas, hiperactividad emocional, daño fisiológico, agotamiento o falta de energía física, depresión como reacción para preservar las energías físicas y puede tener efectos positivos en una exposición moderada. Cuando hablamos de estrés, tenemos un estrés bueno y un estrés malo. El eustrés es el estrés bueno, el que nos ayuda a reaccionar. El estrés malo sería el distrés, cuando ya tenemos este estrés crónico. Pero llega un punto en el que ya es demasiado el estrés, que entonces en vez de tener esta sobreimplicación en los problemas, ya en el punto de burnout, ya cuando estás quemado, ya hay falta de implicación. Entonces ya te vale un cacahuate, ¿no? Ya dices, no me importa si se está despedazando la empresa, es su problema. Ajá, y entonces ya no te, como que llegas a ese punto donde ya no quieres saber más de la situación. Hay un desgaste emocional. Incluso las personas que llegan a padecer de este síndrome de burnout, pues llegan a su casa, pero ya, sin ganas de estar con sus hijos, de convivir con la pareja, ya no quedan ganas de hacer nada más, ¿no? Prácticamente es, llegar, comer algo y dormir,
porque ya no hay pues esta motivación para hacer más. Existe un daño emocional, que es el fundamento principal. Entonces aquí, pues ya la situación está impactando en lo psicológico. Hay un agotamiento que va a afectar la motivación y la energía física. Ya no hay ganas, pero de absolutamente nada, ¿no? La depresión se da por la pérdida de los ideales, porque dices, bueno, ya no tiene ningún sentido, continuar, o aportando nada a la organización, no sirvo para nada, ya no doy más, ya no tengo esta, pues, idea, ¿no?, de avanzar, em, y pues tiene efectos negativos en, pues en el desempeño, ¿no? Y en el desempeño de toda la vida, no nada más en lo laboral. Entonces, pues ya cuando llegamos a este punto del burnout, pues hablamos de pues un total desinterés, ¿no? Ya como que no tenemos más que aportar. Dentro de la perspectiva psicosocial, bueno, se enfoca en las manifestaciones emocionales de las personas que lo sufren. Entonces, por eso es tan importante que también se trabajen las emociones en los contextos laborales. Desafortunadamente, por nuestra cultura, no somos muy dados a identificar todas estas cuestiones emocionales. Y esto tiene un serio impacto, porque si no identificamos lo que nos está pasando, pues lo dejamos pasar, ¿no? Y vamos avanzando y vamos avanzando, y hasta que llegamos a un punto donde pudiera ya ser una situación patológica, ¿no? De enfermedad. Em, por ejemplo, el tema de la depresión, ¿no? Muchas veces las personas lo consideran como algo que, pues, nada más con un échale ganas, ya la persona va a salir, y no es así. Estamos hablando de una enfermedad, y que en ocasiones no basta con un tratamiento psicológico, a veces se tiene que recurrir a un tratamiento farmacológico. Dependiendo de cómo se dé esta depresión. Y claro, tenemos que también hacer una distinción, porque muchas veces dicen, es que estoy depre, ¿no? Bueno, no estás depre. Si tuvieras depresión, tendrías dos características importantes de la depresión, una que es la abulia y otra que es anedonia. ¿Qué es esto? Abulia, incapacidad para tener voluntad para hacer las cosas. Entonces llega un punto en el que ya no puedo ni levantarme de la cama para ir a trabajar o para ir a hacer mis actividades, ¿no? Esto es abulia. Anedonia, incapacidad para sentir placer. Placer en cualquiera de los sentidos, ¿no? Hablamos desde el placer de comerte pues un pastel, ¿no? El que más te gusta, el de 3 leches, que dices, es mi favorito, ¿no? Cuando tienes anedonia, pues aunque te lo pongan enfrente, mira, si es tu favorito, te encanta, dices, no se me antoja, no tengo ganas. Ajá, placer sexual, de cualquier tipo, ¿no? Hablamos de esta situación. Entonces, depresión implicaría esto, ¿no? Abulia implica anedonia y otras características. A veces nada más estamos melancólicos, ¿no? Pero como utilizamos malos términos, de repente el hecho de decir, estoy depre, pues se entiende así como que, nada más está triste, ¿no? Y entonces por eso muchos minimizan el impacto de enfermedades como la depresión. Dicen, pues nada más, es que es flojo, por eso no se quiere parar, échale ganas, tú puedes, ¿no? Cuando en realidad lo que se necesita es apoyo profesional. Y esto implica tanto apoyo psicológico como a veces psiquiátrico o farmacológico, porque a veces la depresión pues implica una alteración en los neurotransmisores. Entonces esto tiene que ver con la química de nuestro cerebro, y para poder nivelar estos niveles pues se necesita de un fármaco para que pueda ajustarse
y entonces volver a su estado óptimo, ¿no? Pero para esto, pues requerimos de ayuda profesional, necesitamos que se haga un diagnóstico verdaderamente, ¿no? Les decía, tristemente, pues aquí en nuestro país la salud mental se ve como algo pues irrelevante, ¿no? Si se ve, si te rompes una pierna, pues ahí sí, ¿no? Porque ahí sí estás viendo que está fracturada la pierna y entonces, pues ahí sí hay que ver a un especialista. Y hasta eso, ¿no? En nuestro país somos a veces tan, pues ignorantes de muchas cosas que en vez de que vayas a ver al especialista, al médico que estudió ortopedia o al traumatólogo, vas con el huesero, ¿no? Que termina, pues todavía, haciéndote más daño, ¿no? Y entonces en nuestro país aparte es impresionante que se busca, ¿no? Más la ayuda, ¿no? O el apoyo de charlatanes que verdaderamente las personas que estudian, ¿no? Y entonces en vez de ir con el médico, vas con el huesero, en vez de ir con el psicólogo, con el psiquiatra, vas con el brujo, vas a tomarte el té de moringa, el té de las 20 hierbas, ¿no? Que según eso te va a calmar los nervios, cuando en realidad pues lo que necesitas es ayuda profesional. Entonces, pues esta es la situación desafortunada que vivimos en el tema de la salud mental, sobre todo en nuestro contexto social. Desde la perspectiva organizativa, bueno, se fundaba en la aparición de sensaciones negativas de los profesionales relacionadas tanto con el ambiente de trabajo como en las relaciones interpersonales. Y por eso aquí es tan importante el tema de hacer estos estudios de clima organizacional, identificar cuáles son las percepciones que tienen los trabajadores con respecto a sus entornos laborales, porque estas percepciones nos van a dar mucha información de qué es lo que está sucediendo, cómo están estas políticas, si están siendo de beneficio para los trabajadores o si por el contrario son políticas que están poniéndolos a pelear o poniéndolos estresados, ¿no? Por ejemplo, les comparto un caso, en alguna ocasión, bueno, yo trabajé en una empresa de capacitación y consultoría, entonces se estaba dando una situación de conflicto, ¿no? Entre los trabajadores y esto estaba afectando a la organización. Resulta que esta empresa pues, se dedica a eh, pues a la producción de carne y distribuyen a diferentes empresas, ¿no? Tanto supermercados grandes como pues también empresas que son restaurantes. Entonces ahí tienen a su personal de ventas que atiende pues a estas empresas, ¿no? Entonces resulta que se están peleando los trabajadores porque en una ocasión uno de los que atendía a una de las empresas grandes de los supermercados metió su pedido, lo metió en tiempo, se tenía que meter el pedido desde un día antes para que se surtiera todo y al día siguiente pues se hiciera la entrega. Entonces lo hizo a través del sistema como tenía que ser, pero llegó otro vendedor que se le vendía a restaurantes y entonces como ya no le dio tiempo meter su pedido, pues se levantó al día siguiente muy temprano, logra meter el pedido para entregarlo al restaurante, pero pues desacompleta el pedido que ya se había hecho del que le entregaba al supermercado, ¿no? Que pues era un volumen más grande. Entonces, pues cuando llega el otro, resulta que pues no estaba su pedido completo, porque pues ya eh, se lo habían ganado, ¿no? El otro que les surtía al restaurante, pues ya muy temprano se encargó de tener bien su pedido y pues todo esto lo hacían por las comisiones, ¿no? Porque obviamente, pues dependiendo de sus resultados, pues se pagan las comisiones. Entonces, pues esto genera conflictos, ¿no? Entre los trabajadores, estas políticas pueden ser,
a veces contraproducentes, incluso para la propia empresa, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué te conviene más? ¿Quedar bien con un restaurante o quedar bien con un supermercado que te compra un volumen mucho mayor? Pues obviamente te conviene más el que te compra volumen, ¿no? Pero pues realmente lo que está afectando aquí era el tema de cómo se estaban manejando estas compensaciones, ¿no? Y las políticas que tiene la empresa. Entonces, sí es importante que las organizaciones pues aprendan a identificar estos aspectos de cómo se están dando estas políticas, cómo se dan las relaciones entre los trabajadores, de tal forma que en la medida de lo posible se eviten conflictos, ¿no? Incluso gestionar estos conflictos. Hay empresas que tienen un área específicamente para atender a los conflictos que se van generando. Entonces, bueno, estos son algunas estrategias que tienen las organizaciones para hacer esta gestión. Y bueno, desde la perspectiva histórica, bueno, han existido diferentes cambios laborales, sociales, que después de la Segunda Guerra Mundial, pues pudimos observar, ¿no? Todos estos cambios que se generaron. Hoy en día estamos viviendo un cambio bastante fuerte, ¿no? Con este tema de la crisis que hay a nivel mundial a causa de un virus, del confinamiento, ¿no? Entonces, seguramente después de esta crisis que se está viviendo a nivel mundial, estaremos también observando cambios en los entornos laborales, en el entorno social. Ciertamente hay sectores que tendrán que sufrir pues algunas adecuaciones, ¿no? A a cómo se va dando esta situación, ¿no? Que vivimos actualmente. La opción del teletrabajo también es otra situación que surge hoy en día, que muchas empresas optan por usar estos medios electrónicos para hacer teletrabajo, pero que también cambia la manera en cómo pues nos relacionamos, cómo nos adaptamos, la productividad, ¿no? En fin, entonces, pues hoy estamos viviendo también otra situación de cambio y seguramente se irán viendo algunas modificaciones en las maneras en cómo nosotros pues nos relacionamos y trabajamos. Y bueno, ¿cuáles serían las fases del síndrome de burnout? Pues uno, la fase de entusiasmo, los profesionales se muestran con una actitud positiva y de mucha energía ante su puesto de trabajo. De ahí viene la fase de estancamiento, los profesionales hacen una valoración entre el esfuerzo realizado en su trabajo y los resultados obtenidos, y entonces como que ya no le están viendo mucho sentido. Perdón, la fase de frustración, en donde los profesionales han perdido la motivación por realizar su trabajo de manera eficaz. Aquí como que ya no me interesa mucho. Profa, ¿Sí? ¿y ¿Sí? por qué se da eso? La fase de frustración. No, todo lo del, ¿cómo me dijo? El Lo síndrome del de burnout. burnout. Ajá. Ah, bueno, porque llega un punto en el que llegas a tanto estrés que te agotas. Estar, por ejemplo, Pero, lidiando con muchos clientes que a cada ratito te están, por ejemplo, tú trabajas en atención a clientes, a cada ratito llegan y te empiezan a reclamar, a cada ratito te le están mentando, a cada ratito te están reclamando un montón de cosas que a veces ni está en tus manos solucionar, ¿no? Pero tú estás recibiendo todos estos reclamos, llega un punto en el que ya te agotas tanto que dices, ya, no me importa, ¿no? Me vale. Y entonces llegas a este punto donde ya te frustras y entonces esto te afecta emocionalmente. Lo que más desgasta al ser humano es el trabajo con otras personas. Tú trabajas con una máquina y pues de repente dices, ay, la máquina no me funciona, ¿no? Y le puedes dar una patada, la puedes aventar, finalmente es una máquina.
y a lo mejor ya después la arreglas, pero a la persona te dan ganas de patearla, de aventarla, ¿no? De golpearla, pero no lo puedes hacer porque te van a correr. Ujú. Entonces, Pero esto también se debe porque no se hacen como acciones para prevenir esto, llegar al estrés hasta tal grado. exacto. Sí, las empresas deberían estar realizando diferentes acciones para prevenir esto. Deberían de estar, pues, dando ciertos cursos de capacitación, por ejemplo, para manejar clientes difíciles, cursos de capacitación para manejar el estrés, ciertas pausas dentro del trabajo para activación física. Esto también ayuda bastante, ejercicios de respiración, y sobre todo que también, pues, existan ciertas políticas, que apoyen al trabajador, ¿no? Porque si de antemano sabes que tienes contratos cada mes, y que llevas todas las de perder, que tantito te evalúa mal el cliente y vas para afuera, pues, obviamente vives todo el tiempo en esta A mí me pasa muy seguido eso, ¿sí? ¿Qué es lo todos que los te días. pasa? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Me estresa ese tipo de personas. Así es. Entonces, seguramente ya estás llegando a ese punto, ¿no? Sí, De frustración. creo que Entonces, sí. ujú. Y el problema es ese, que la frustración no solamente te afecta a tu trabajo, sino que también te va a afectar tu vida personal. Bastante. Ujú. Entonces, pues aquí la cuestión sería buscar algún apoyo, ¿no? De un profesional para poder hablar y manifestar todo esto, o también otra opción, buscar otro trabajo, ¿no? Si sobre todo estás viendo que no hay apoyo de la organización, que no ves de dónde sacar algo bueno, pues, empezar a preparar el terreno, ¿no? Para decir: "Me muevo de trabajo". Tal vez, ahorita no es el momento, pero ir preparando las cosas, checando ofertas, y en un momento dado, cuando ya tengas algo seguro, pues ya, te cambias, ¿no? Yo siempre ¿Sí? Sí, adelante. que le digo que yo siempre he dicho que lidiar con clientes es algo, no sé, estresante. Cada gente tiene su modo. Así es. Y Es de hasta lo parece que vienen a descargar su enojo con la persona que los está atendiendo. sí, sí, es correcto. Hay estrategias para manejo de clientes difíciles. Una de las estrategias, por ejemplo, para manejar un cliente que llega muy enojado, es dejarlo que hable, ¿no? Y entonces, solamente estar, escuchar, tampoco tomártelo personal, sino dejar que hable, que saque toda su rabia. Y una vez que ya habló y sacó todo su enojo, entonces ahora sí, en retomar la situación y ofrecerle una solución, pero no interrumpir, ¿no? Sino más bien dejar que hable, que hable, que hable. A veces te llegan a ofender, no hay que engancharse, no hay que contestarle, solamente dejar que hable, yo estoy aquí, lo estoy escuchando, usted dígame cuál es su situación, ¿no? Y que se explaye. Una vez que ya sacó toda su rabia, entonces ahora sí, bueno, entiendo, validar sus emociones, porque también esa es otra estrategia, valido lo que me está diciendo, porque si no, a veces uno se dice, ay, no, pues me está tirando a loco, no sé, yo estoy hable y no me está poniendo atención, sino más bien es, escucho, valido su emoción, entiendo que esté usted muy enojado, tal vez yo estaría igual en su lugar, ¿no? Y aclararle la situación, pero vamos a ver estas alternativas, ¿no? Y ya le ofrece soluciones. Pero, pues sí se necesita, capacitar al personal para poder atender este tipo de personas, porque cuando no te han capacitado es muy fácil que te enganches y entonces eso desgasta muchísimo al trabajador, ¿no? Y entonces, y se tiene que ver también, formas de canalizar el estrés dentro de las organizaciones, se tienen que hacer programas para, justamente para eso, ¿no? Para enseñarles a los trabajadores técnicas de respiración, y formas en las cuales se pueden liberar este estrés. Otro de los trabajos, por ejemplo, que es muy estresante es el de mesero.
los meseros viven un estrés impresionante porque reciben órdenes de todo mundo, ¿no? Reciben órdenes de los comensales, llegan a cocina, reciben órdenes de las personas que están en cocina, reciben órdenes del capitán de meseros, y pues total todo el mundo, si algo sale mal, todo el mundo se las anda refrescando, ¿no? Y se las anda recordando. Pero y se tienen que quedar con eso aparte, porque al cliente pues no le pueden contestar. Entonces, esto genera mucha frustración, mucha frustración. Oiga, profa, pero sobre todo en esos trabajos Ajá. de atención a clientes, tiene que ver mucho desde el principio cómo los contrataste, ¿no? Sus exámenes, todo eso tiene que ver. Ah, claro, primero tienes que hacer una buena selección. Hay personas que de plano no tienen el perfil para atención a clientes y pues Ajá. mejor otro puesto, ¿no? Lo malo y lo desafortunado que en nuestro país, fíjate que no se hacen no se le da mucha importancia al proceso de selección, ¿no? Y sobre todo con este tipo de personal, porque dicen, no, pues es para ventas, nada más con que camine y hable y ya con eso, pero no se hace esta valoración. O por ejemplo, personal de meseros tampoco, ¿no? Sino nada más es así como que, pues iba pasando y me dijo que necesita chamba y pues ya le dije si sabe cargar la charola y me dijo que sí y sale, lo contrato, ¿no? Entonces, desafortunadamente en nuestro contexto no se le da mucha importancia al proceso de selección. Debería, porque desde ahí ya Sobre vas todo en ese tipo de identificando. trabajos, ¿no? Así es, ya Que vas identificando. cualquiera Ujú. puede ir y contratarte, ¿no? Así es, sí, sí, deberías de hacer este proceso para identificar características, pero pues no se hace. Entonces, por eso tenemos este grado de frustración. Si nosotros desde un inicio hiciéramos un buen proceso de selección, verdaderamente ves las características de la persona adecuadas al puesto de trabajo y aparte de eso, capacitas, ¿no? Desarrollas a tu personal, le das todas las herramientas, no llegaríamos a este punto, a este nivel de frustración, si las cosas se hicieran bien. Lo triste es que no se hace así. Entonces, contratas al primero que iba pasando, nunca le das capacitación, le habías prometido la luna y las estrellas cuando lo contrataste, le dijiste que al año iba a ascender y le prometiste que iba a haber un aumento, pasó el año, no llega el aumento, no llega el ascenso, las condiciones de trabajo cada vez se vuelven peores, pues obviamente esto frustra mucho a la gente. Entonces esto pues detona en un síndrome de burnout. Está también otra fase dentro del síndrome de burnout, que ya es el de hiperactividad y apatía. En esta parte, el trabajador hace frente a demasiadas tareas a la vez, pero llega al punto de sobrecarga emocional. Llega un punto en el que ya no sabe ni qué. Sí tiene un montón de tareas, un montón de cosas de trabajo. También esto tiene mucho que ver con el diseño de los puestos. Cuando se hace un mal diseño de puestos, muchas empresas por querer ahorrarse unos pesos, de repente quieren todólogos, ¿no? No sé si les había comentado en una ocasión, fue una entrevista, en donde pedían una persona para recursos humanos, pero ya cuando estaba en la entrevista resulta que querían una persona que hiciera reclutamiento y selección. Dije, bueno, eso sí lo hago, me interesa. Capacitación, sale, también lo hago, no hay problema, pero después me preguntaban si sabía hacer diseño gráfico, se utilizaba Photoshop, se utilizaba InDesign, After Effects, no sé, otros programas, ¿no? Yo Ya se dije, pasaron con todo eso. ¿qué? ¿No? O sea, querían reclutador, capacitador, diseñador, vendedor, porque me decían, ¿y tiene disponibilidad los domingos? Porque los domingos era una empresa que se dedica a una inmobiliaria, ¿no? Entonces, tiene disponibilidad los domingos, porque los domingos hacemos nuestras ferias de la vivienda y entonces necesitamos que la persona esté ahí en las ferias.
y sabe de ventas porque necesitamos aparte que también pues venda las casas, ¿no? Entonces iba a ser capacitación, reclutamiento y selección, diseño, ventas y todavía darle los uniformes a los trabajadores y revisar si hay papel en el baño, ¿no? Casi, casi, y sabe barrer y trapear porque también lo va a hacer, ¿no? Me decía la persona que me entrevistaba, tenemos horario de entrada, que es a las 8 de la mañana, pero pues de salida, quién sabe. Yo me salgo a veces hasta las 11 de la noche, ¿no? Yo dije, ¿qué? No, pues eso está terrible, ¿no? El salario realmente no era tan bueno para todo lo que había que hacer y pues ahí sí dije muchas gracias, pero no me interesa, ¿no? Pues prácticamente estás vendiendo tu alma en una organización que definitivamente no se interesa por el trabajador, porque desde el diseño del puesto te estás dando cuenta que lo único que quieren es ahorrarse unos pesos. Y entonces, pues, ahí es donde te das cuenta, pues, esta es una empresa, negrera, ¿no? Entonces, pues, ya desde ahí dices, mejor huyo, porque al meterme yo a un ambiente de este tipo, pues, obviamente voy a llegar a este punto, ¿no? Tengo tantas tareas, tantas cosas que hacer, que de repente ya no sé ni qué estoy haciendo, ¿no? Y llega al punto donde, ay, bueno, para después, voy a empezar a procrastinar, ¿no? Digo, no, tengo que hacer este informe, pero mañana, o pasado, y así te la llevas. Entonces, ya viene la fase de apatía y llegas al punto de la fase del quemado, ¿no? Aquí ya hay consecuencias importantes a nivel físico y a nivel profesional. A nivel físico, porque entonces ya empiezas a padecer dolores, empiezas a padecer síntomas. Entonces aquí ya tienes gastritis, ya tienes colitis, constantemente, ¿no? Dices, estoy inflamada, este dolor, ya no lo aguanto, dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de cabeza, dermatitis, ya te tiembla el ojo, ya se te empieza a ir la boca chueca, ¿no? Entonces, una serie de situaciones que pues ya estamos hablando de una consecuencia física importante, ¿no? O sea, esto ya no es que sientas la presión en tu mente, sino ya está afectando todo tu cuerpo. Recordemos que los seres humanos pues somos un ente biopsicosocial espiritual, estamos conectados totalmente. No podemos decir que una cosa no afecta a la otra. No te puedes partir y decir, no, es que una cosa es lo que yo siento, pero esto no afecta a mi cuerpo. Claro que le afecta al cuerpo, ¿no? Y ahí se ve la manifestación. Entonces, tan es así que llega el punto incluso hasta de la muerte, ¿no? Hay gente que se ha muerto en sus oficinas por un paro cardíaco. Entonces, pues hasta este nivel llega la situación de estrés. Y cuando no se observan dentro de las empresas, pues estas condiciones, cuando no hay este cuidado pues de los trabajadores, de la salud mental también de los trabajadores, pues entonces tenemos serias implicaciones. Por eso es que hoy ya hay una regulación y surge de esta necesidad de cuidar también la salud mental de los trabajadores. ¿Cuáles serían los efectos de este síndrome de burnout? Pues la persona que lo padece parece haber perdido la capacidad de flexibilidad en el pensamiento, mostrando actitudes negativas que le facilitan la capacidad de afrontamiento. Estas personas que todo el tiempo ya se la pasan peleando, ¿no? Peleando por todo, se la pasan en el conflicto, ¿no? Estas personas que son intolerantes. Entonces, esta sería una situación. La sintomatología afectiva, sentimientos contradictorios, frustración, el sentimiento de que no puedo cumplir con mi deber como profesional. O sea, sí quisiera, pero de repente perdí la pasión, perdí la chispa y estoy viendo que pues no avanzo en una situación de malestar personal,
Entonces, pues esto genera muchísima frustración. Y la sintomatología física, pues la persona va perdiendo progresivamente parte de su energía y vitalidad, y esto incluso llega a síntomas ya de enfermedad, ¿no? Incluso cuando nosotros en nuestro estado de ánimo estamos mal, esto también va a impactar porque bajan nuestras defensas y es más fácil que nos enfermemos, ¿no? Entonces, pues todo esto va afectando. Y la sintomatología conductual, pues la persona afectada muestra diferentes actitudes que reflejan su estado ansioso, llegando a adoptar determinados comportamientos de riesgo. Entonces, para apaciguarme un poco o para olvidarme de la presión del trabajo, pues entonces empiezo a tomar, entonces empiezo a drogarme, ¿no? Entonces empiezo a utilizar ciertos fármacos, o a lo mejor no puedo dormir y entonces me tomo mis pastillas para dormir y esto me va generando adicción. O digo, bueno, para relajarme un poco, pues voy a fumarme un cigarro, ¿no? Y al rato más un cigarro, son 2, son 3, y entonces va incrementando. Entonces todo esto pues también implica estas situaciones de riesgo, que llega a tal punto este estado de ansiedad que entonces voy a buscar maneras de cómo escapar de esta realidad. Y entonces busco estas alternativas que al final pues van a impactar pues de una manera terrible a la salud. Y bueno, pues estas serían las implicaciones del síndrome de burnout. No sé si hasta aquí tienen alguna duda con respecto a esta, No, pues, profesora. esta situación, ¿no? ¿No hay ninguna duda? No, pero les va a mandar el trabajo por el chat. Sí, ajá. Ahorita vamos a regresar al chat y pues ya les doy las indicaciones de cuál sería la actividad de la semana, ¿ok? Ok, jefa. Digo, maestra. ¿Ya ves a dónde meto el trabajo? Sí, es lo que veo, ¿no? Que hasta este punto sigues pensando en el trabajo, ¿no? Sí, en esos benditos clientes. Híjole, bueno, pues habrá que trabajar al respecto, ¿no? Y por eso ya no los tomo en cuenta. Ya no me estreso. Bueno, pues eso es un recurso, ¿no? Entonces, pues regresamos al chat, ¿ok? Ok, Sale. Ok, Nos despedimos de esta sesión y volvemos al chat institucional. Muchas gracias. hasta Bye. luego, profe. Bye. Muy bien, gracias.